Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos con el episodio 8 de Aula Ceres, el programa de podcast de la ETSIAB. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en el episodio 8? Fíjate que hasta los números coinciden, porque justo vamos a hablar del 8M. Y para este episodio tenemos como invitada a Ana Julia Bautista. Y bueno, Ana Julia, pues preséntate un Hola. poco, quién eres y por qué te hemos invitado aquí. Pues bueno, yo soy exalumna de la ETSIAB, yo hice biotecnología, acabé hace 2 años casi, y estoy aquí porque fui subdelegada de igualdad tanto en la escuela como a nivel UPM también, a nivel de la UPM, y pues supongo porque consideraréis que mi trabajo fue bueno y por eso estoy aquí. Vale, antes de seguir creo que hay que decir dos cosas. Este es el primer episodio que grabamos online, es decir, cada una está en su casa grabando su parte. Y, y lo segundo, pues se me olvidó, así que seguiremos haciendo este podcast normal como siempre. Bueno, Ana Julia, tú eras delegada de igualdad en la EPSIAB, ¿no? Si nos puedes explicar más o Subdelegada, o menos. sea, sí. Vale, vale, subdelegada. Si Sí, nos sí, puedes es que explicar. se llaman subdelegados porque no hay delegados, pero sí. Ah, vale, entiendo. Si nos puedes explicar cuál era el papel, qué se hacía, por qué llegas al puesto, no sé, cómo qué te atrajo a Vale. él, cuál es tu deseo de eso. Pues veréis, yo en la época era amiga, estaba empezando a ser amiga del delegado de alumnos, porque se llama delegado al delegado de alumnos y el resto son subdelegados. Entonces, era amiga de él, que es Alejandro, y Alejandro Gutiérrez, que le conocía a mucha gente, y él me dijo, vente a delegación, no sé qué, a subdelegación de igualdad, que está muy guay. Puedes organizar eventos, puedes hacer recogidas de alimentos, tal. Y dije, bueno, pues parece interesante. Entonces me metí un poco a ciegas, la verdad, porque no tenía ni idea no había estado nunca en delegación, nunca había sido ni delegada de clase ni nada. Pero la verdad que estuvo muy guay la experiencia y al final era época COVID todavía, entonces las cosas que se podían hacer eran un poco limitadas. Pero, por ejemplo, hicimos pues varias charlas sobre feminismo, sobre antirracismo, sobre el colectivo LGTB. También, por ejemplo, organizamos una vez unas pruebas de VIH gratuitas en CIU. Coordinaron cuando ya en delegación UPM, en la UPM se coordinó también pues, recogidas de alimentos, recogidas de juguetes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el rango de cosas que puedes hacer desde la delegación, desde la subdelegación de igualdad son muchísimas cosas y también depende un poco de la persona que esté y las posibilidades que tiene, porque como he dicho, por ejemplo, en época COVID era todo online y era pues bastante limitado, la verdad. Muy bien, pues gracias Ana Julia por estar hoy con nosotras. Nos hace mucha ilusión que puedas participar en este podcast. Y bueno, ya que te graduaste hace casi 2 años de biotecnología, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Estás fuera, por lo que tenemos entendido? Y no sé, cuéntanos un poquito cómo te va. Pues sí, estoy fuera y esta es la razón por la que tenemos que hacer el podcast por Zoom de esta forma, porque yo no estoy en Madrid ahora mismo. Yo ahora mismo estoy estudiando un máster en Bélgica, lo estoy acabando ya, porque es de 2 años, en Europa suelen ser de 2 años los másteres. Y pues nada, muy bien, es un máster de Biología y Ciencias de la Vida y estoy súper contenta, es en inglés. Y pues muy bien, muy contenta ahora haciendo la tesis del máster de microbiología y a ver qué para el futuro, ya veremos. Bueno, pues teníamos unas preguntas preparadas para el 8M para que estuviera así más estructurado, así que vamos a proceder con ello. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar era cómo comenzaste a formarte en el área de igualdad y cómo te diste cuenta al fin y al cabo de que había diferencias todavía. Pues diré que yo creo que todo vino porque yo vengo de una familia bastante poco ortodoxa, en la que yo nací por inseminación artificial de donante anónimo, entonces mi madre me tuvo ella sola.
y ella siempre ha dicho que ella ejerció de madre y de padre, ¿no? Entonces yo veía a mi madre hacerlo todo. Veía a mi madre que cocinaba, veía a mi madre que iba al trabajo, veía a mi madre que era la protectora, pero también tenía los roles como, pues, tanto los más femeninos como los más tradicionalmente masculinos. Pero quizá luego, fuera de mi casa, veía que en otras casas las cosas no eran así, ¿no? Y ahí yo ya, de muy pequeña, ya me empezaba a plantear y decía, ¿por qué quizás mi amiguito no sé qué, mi amiguito fulanito, su mamá no trabaja? Quizás porque es más normal que las madres no trabajen, quizás porque, porque en clase preguntan quién hace más tareas del hogar, tu mamá o tu papá, y yo decía, qué raro, ¿no? En plan, si mi madre hace todo, ¿por qué un hombre no lo podría hacer? Entonces, igual yo tenía esa visión como diferente a la que puede tener un niño normal. Mm, entonces quizá pues, empezó a ser ahí. Mi madre también obviamente ha sido siempre muy abierta, muy feminista. Ella siempre me ha educado para que yo fuese muy independiente, para que no dependiese de nadie, de que no dependiese tradicionalmente de un hombre. En mi familia siempre ha sido como mujeres como muy fuertes, muy traspalante. Entonces esos tradicionalmente se pueden tener en mi familia estaban muy poco definidos. Por supuesto estaban y la sociedad te influye al final y Ana, obviamente vivimos en una sociedad patriarcal. Dime. em, si tú creciste en este hogar, digámoslo así, libre, ¿en qué momento te das cuenta de eso, de que la sociedad es patriarcal? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro con un choque em, Sí, y no netamente femenino, pues, feminista? yo diría que yo siempre he sido, como he dicho, muy independiente y como muy independiente también era, como siempre tenía una opinión propia. Y es lo típico de que en el colegio, cuando tú eres una niña pequeña y tienes una opinión propia y quieres hacer las cosas de cierta forma porque consideras que tu opinión es válida y que está bien, te empiezan a decir que eres una mandona, ¿no? Y te empiezan a decir como, ¿por por qué tienes tu opinión? Tiene que ser más importante. Pero sin embargo, si eres un chico, a los chicos eso no les pasaba. Los chicos eran los líderes, ¿no? Y yo ya decía, ¿y por qué a mi amigo no le dicen esto y a mí sí? Entonces yo creo que ese fue el primer momento en el patio del colegio en el que te das cuenta de que, de que no te tratan igual que a un chico y no acabas de entender por qué. Luego es algo que obviamente evoluciona y acabas de entenderlo, pero yo creo que en el primer momento es eso. Vale, genial. O sea, creo que es interesante que el primer encuentro con algo diferente es que te diste cuenta de que tenías el poder de ser líder y que la gente te diga, vale, esto no es lo Sí, normal. Qué culto claro, infancia, de exactamente. decírtelo. Sí, la verdad que ha sido un viaje, la verdad. Vale, pues si quieres sigue hablando de tu formación. Ahora me imagino que estaremos como por primaria, ese primer choque del patio del cole. Sí, Si quieres sigue hablando sí. hasta que llegas a la EPSIAD y te haces cargo de la subdelegación. Sí. Mi colega me era como muy abierto, entonces pues también había como charlas de feminismo y tal, y quizás ahí también o sea, te empiezan a formar en unos valores diferentes. Entonces, sí que es verdad que, a ver, obviamente había diferencias entre chicos y chicas, diferentes entre profesores y profesoras, siempre va a haber esa diferencia y más pues en los años 2000 tempranos, pero dentro de lo que era el sistema educativo español, pues era un colegio como que estaba bastante puesto en intentar que no hubiese discriminación por género, etcétera, etcétera. Y luego ya me empecé a interesar porque yo siempre me ha gustado mucho leer, entonces pues mi madre los libros que me daba eran como no el típico libro que perpetúa tanto los roles de género, sino quizás, por ejemplo, recuerdo de leer el diario Violeta de Carlota cuando era adolescente, leer libros sobre chicas que juegan al fútbol, que era como lo raro, ¿no? Y ahí ya desde un mundo de fantasía, pues ves que existe el feminismo. Y sobre todo yo creo que, sabes que hace unos años hubo como un boom en España con el tema del 8M, pero antes de eso, cuando yo estaba en el instituto, el feminismo era algo como un poco tabú todavía, ¿no? Tú decías, yo soy feminista,
Y yo sabía lo que era el feminismo, yo sabía que el feminismo era la igualdad funcional entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos, oportunidades, etcétera. Pero la gente te pensaba que el feminismo era la supremacía de la mujer por encima del hombre. Y yo recuerdo de tener peleas con un montón de gente, decir, no, búscalo en internet, mi feminismo no es esto, yo abogo por la igualdad, el feminismo no es una palabra sucia que no puedes utilizar. Y recuerdo como de hablar con mucha gente cuando teníamos como 14, 15 años, de tener ellos sobre una idea como súper errónea de lo que era el feminismo, porque yo creo que estaba como muy manchado y como muy estigmatizado, ¿no? Decir, es que soy feminista. Y todo el mundo ya, o sea, se pensaba como una mujer que odia a los hombres, que nunca quiere acercarse a un hombre, que nunca va a tener hijos, como muy chusco todo, que, o sea, no tiene por qué ser así. Y obviamente que si quieres ser una mujer que no tiene hijos y que no quiere estar con hombres, también tienes todo tu derecho. Mm, entonces yo creo que eso en el patio del colegio fue como mi primera experiencia y luego leyendo y tal, empecé a aprender como más formalmente y ya durante la carrera, pues con todo el auge de, pues, el tema del 8M y tal, empecé pues a leer más, empecé a pues seguir a más gente en redes sociales que daba mensajes feministas, a informarme más del tema y solo hacerte un círculo de amigos y amigas que también esté interesado en esto y que también te apoya a la hora de descubrir esta filosofía, estos valores nuevos. Creo que también es muy importante. Vale. Y a raíz de eso, ¿cómo decidiste tú entrar en la ciencia? Pues diría es que lo he estado pensando porque sabía que me ibas a preguntar esto y es que no sabría decir. O sea, siempre me ha gustado mucho la biología y siempre era como, quiero conocer cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las plantas por dentro y los animales y siempre me ha interesado muchísimo, pero yo hasta muy tarde estuve como muy sin saber qué estudiar. Entonces diría que acabé en la ciencia porque era como de las pocas cosas que conscientemente lo podía hacer si lo hacía por carrera. Porque, por ejemplo, me gustaba mucho la literatura, pero era como, vale, siempre puedo leer libros. Pero si me gusta la ciencia es como, no voy a poder ir a un laboratorio por hobby. Esto no va a poder ser mi hobby. Sin embargo, el resto de cosas quizás sí. Entonces creo que elegir la ciencia fue la forma de menos elegir, de focalizarme menos en una cosa, porque era como, vale, el resto de cosas pueden ser hobbies. Esto es lo único en lo que no podría ser un hobby para mí porque no es una carrera formal. Claro. Y supongo, pues, la ciencia es un ámbito que ha sido muy dominado por hombres históricamente. Así que supongo que algo de miedo daría o algo de respeto. Y así que queríamos preguntarte, ¿te ha dado miedo algo? Y si sí, ¿qué te daba más miedo? Diría que quizá me ha dado más miedo una vez que he entrado en este campo y ves como que la gran mayoría, o sea, como que muchos profesores son hombres, que en los laboratorios los altos cargos son hombres, que los directores de las escuelas son hombres. Ahí ya ves como que históricamente, porque al final una persona que es ahora mismo director de la escuela o que es profesor, es una persona que se empezó a formar hace muchos años. Entonces ves que históricamente era muy difícil para las mujeres, pero también quizá me dio mucha calma el llegar a la escuela y ver que en mi curso éramos mayoría de mujeres y decir, me parece interesante esto, ¿no? Me parece que las cosas están cambiando. Una de las cosas que más me chocó a mí de estar en la carrera es estar en la clase de un profesor y que él dijera, sé que lo dijo en nuestro año y que lo dijo en años anteriores, que era para él interesante que las mujeres preguntaran. Y son esas cosas que te dejan a ti frío, porque claro, lo que tú dices, Ana Julia, es real. Biotecnología, por ejemplo, gradúa más mujeres que hombres cada año. Y tú decías, bueno, Mm, si nosotras no preguntamos, entonces ¿quién pregunta? Si estamos aquí siendo mayoría. Y son esas pequeñas cosas que nadie te va a decir cuando entras en la ciencia y sobre todo en el mundo de la ingeniería, que por muchas mujeres que estén cursando las carreras, luego ves a las caras del presente de hoy y tienden a ser masculinas y eso impone un poco de miedo. totalmente. Además, me parece muy curioso el tema de o sea, esa diferencia que quizá tú llevas a la carrera y no la ves porque todas tus compañeras, bueno, gran parte son mujeres, ese profesor
te la está haciendo notar, ya te está diciendo, es raro que tú estés aquí, porque históricamente tú no has estado aquí. Entonces ya es extraño, ¿sabes? Sí, totalmente. Y estaba en el metro hace una semana y venía con una amiga y me dice, no, sí, somos más chicas. Me dijo, pero los chicos suelen ser los mejores. Y claro, a ver, en el año en que está esta persona en particular, sí es cierto que hay muchos chicos que son muy buenos. Pero luego yo veo a mi año y no sé, está por ejemplo Denisa y tú dices, uy, cuidado. Pero sí Totalmente, está como, sí. O como sea, ese ojo de obviarnos. sí. Yo creo que también a las mujeres sí se nos enseña como a hacernos más pequeñas, a no llamar la atención, a no, pues eso, a no preguntar por ciento de la respuesta y estar segura. Y quizá tienes menos confianza en ti misma, en que, o sea, mi premisa es, un hombre que no esté seguro que se va a saber la respuesta a una pregunta en clase, es más probable que lo diga a que una mujer, ¿vale? Y lo veo como, porque lo veo en la ciencia ahora mismo, las mujeres que están en ciencia, no todas, ¿vale? O sea, obviamente, esto es una generalización, pero es más probable que estas mujeres sean buenas en su campo. Sin embargo, diría que hay más hombres que tienen la oportunidad de ser mediocres. Porque antes las mujeres no estamos ni en el mercado laboral, entonces evidentemente los cuerpos que se necesitaban eran hombres. Entonces las personas que estaban ahí eran hombres. Entonces tú estás más acostumbrado a ver gente en puestos altos que se parecen a ti. Tú eres un chico y ves a hombres que son lo que tú quieres ser. Y sin embargo, si eres mujer igual tienes como menos referentes, entonces te haces más pequeñita, puede ser, ¿sabes? Entonces creo que nos tenemos que dar cuenta como mujeres que es importante mmm, participar tanto en clase como en eventos, decir tu opinión es relevante y puedes razón, y si no la tienes aprenderás y no pasa nada. Pero creo que es importante, y lo digo desde una persona que me da pánico intervenir en clase, ¿vale? Pero creo que es importante también hacerte notar. Y yo creo que una forma de enfrentar el miedo es entender eso que tú dices que una de las cosas que se prioriza ante el feminismo es que es el tiempo, o sea, es normal que la gente que está por encima de nosotras, o sea, que nos tienen 30 20 años de carrera profesional, pues sea, esté predominado por hombres, pero si tú piensas que Uh el tiempo en el -huh. que estamos nosotras está creando una sociedad en la que la mujer pues puede ser igual al hombre y de hecho lo es y tiene mejor capacidad en algunas áreas incluso, podemos pensar que, ok, hoy nos sentimos pequeñas porque en ciertos campos lo somos, en representación, en porcentaje, pero como el tiempo va a seguir pasando y la gente se va a seguir educando y la tendencia es que los países tengan como más igualdad hacia las mujeres de las que solían tener, pues en el futuro yo espero que una niña como Ana Julia, como Carmen Denisa o Sara, pues no se Uh sienta tan -huh. chiquita, ¿no? O sea, hoy es lo que nos tocó en la línea temporal y nos tocó enfrentarlo y ser las voces que ayuden a que el futuro no sea así, pero a mí me da esperanza que estemos aquí hablando. Totalmente. Totalmente. O sea, si lo ves ahora en los laboratorios, en todos los que yo he estado, la gran mayoría de las mujeres jóvenes allí que son estudiantes de máster, estudiantes de doctorado, son chicas. Y hay bastantes más mujeres que hombres. O sea, son todos laboratorios de ciencia, pero en campos distintos, en campos de cáncer, en campos de neurociencia, en campos de microbiología. Y da muchísima esperanza de cara al futuro, la verdad. Y bueno, aunque me toca por orden de lista de preguntas y no quisiera lanzarte esta, pero ¿cuál es el mayor obstáculo que has encontrado dentro del campo laboral? Diría que el poco respeto que se tiene dentro de la ciencia a la salud mental individual de cada persona y al tiempo individual que tú necesitas y a conciliar el tiempo de tu casa y de tu vida social y etcétera, etcétera, con el tiempo que pasas en el laboratorio. Creo que se tiene bastante en cuenta. Pero creo, o sea, también creo que es verdad que es algo que eh, afecta más a mujeres, históricamente sobre todo, y bueno, ahora también es cierto que las mujeres suelen tener más cargas que los hombres, cargas familiares, mm, pero que afecta a los dos igual, básicamente. ¿Y cómo dirías tú que te has enfrentado a estos obstáculos de los que nos estás hablando, tanto la salud mental como
pues también lo que decías antes, que aunque no sea un obstáculo como tal, quizás sí que lo es indirectamente, ¿no? Que las mujeres estén menos representadas o estuvieran menos representadas antes, o cómo has visto que otras mujeres se han enfrentado a ellos. O incluso desde la pregunta de la Pues, salud mental, puedes perdón. enfocar. No, no, tranquila, es que con lo de Zoom no sabemos muy bien cómo vernos las caras. Pero también puedes enfocarlo desde la parte de la salud mental, ese obstáculo, porque yo creo que es un poco patriarcal que tampoco discutamos la salud mental hasta ahora. Entonces, pues no sé, explícanos cómo te enfrentas a esos obstáculos, tanto la minoría en la ciencia de la mujer como la salud mental. Pues yo diría, a ver, dentro de la salud mental yo tengo la enorme suerte de que mi familia ha podido pagarme un terapeuta cuando yo lo he necesitado, que también es un privilegio de clase porque evidentemente no todo el mundo tiene esta suerte y no todo el mundo tampoco además tiene esta comprensión en su casa de decir, oye, creo que necesito ir a terapia y que te apoyen y te digan, vale, venga, vamos a buscar un psicólogo, una terapeuta para que tú vayas a terapia. Entonces eso es al final suerte de haber nacido en la familia que he nacido. Eh, también, bueno, también que creo que soy, o sea, soy una persona que ha aprendido a buscar ayuda cuando la necesita, creo que también es importante. Y, pero vamos, eso es que creo que es una cuestión de suerte. Al final creo, o sea, sé que desde la delegación de la escuela y de la UPM se han hecho grandes avances para que los alumnos, los estudiantes puedan tener, los estudiantes, perdón, puedan tener o sea, atención psicológica, para que se facilite este acceso a la atención psicopedagógica, pues hombre, me parece maravilloso ese trabajo. Y luego, pues con respecto a la falta de referentes, diría que que es complicado, ¿eh? Porque hay cosas que quizás no sabes que tú tienes que hacer o que deberías hacer dentro de una carrera científica, por ejemplo, que si tuvieses un referente te dirían, bueno, pues esta persona se enfocó mucho, por ejemplo, en aprender idiomas. Y gracias a aprender idiomas consiguió este puesto en este doctorado en Cambridge, por ejemplo. Entonces tú quizá como no conoces a nadie como tú o no tienes un referente como tan más así potente, mmm, igual estás un poco más perdida, ¿sabes? Lo vería un poco así. Vale, y claro, tú me estás hablando de referentes y yo lo pienso y tú debes ser 2 años mayor a mí, ¿sí? Por Yo lo soy menos del 98. vale, del 90 sí, 2 años, 3 años. Bueno, con ese breve periodo nos llevamos entre nosotras y hablando de referentes, cosas que han marcado un antes y un después para cualquier mujer. ¿Qué cosas crees que han cambiado dentro de la ciencia, dentro de la universidad y dentro de España, si sirve, para que tú digas, bueno, ahora tengo estos referentes y sé más o menos cómo puedo comportarme y a qué cosas puedo acceder y qué derechos tengo? Pues sabes que yo diría que ahora mis referentes son mis amigos y mis amigas y ver qué han conseguido ellos y ellas. Y sí, intentando seguir un poco los pasos y admirándolos. Y sobre todo, por ejemplo, ahora veo la diferencia de, ahora que estoy en un máster muy internacional, tengo amigos y amigas de fuera y de países muy diferentes entre ellos, de Alemania, de Bolivia, de países muy distintos. Hemos acabado por X razones de la vida todos en el mismo sitio y vamos a ir todos a sitios muy diferentes desde aquí. Entonces creo que tener como todo ese, como todos estos amigos y todas estas personas que también trabajan en tu campo, al final te hace tener nuevos referentes de personas que están haciendo cosas ahora mismo y que te ayudan a ti ahora mismo, porque es cierto que en la ciencia todo cambia ultra rápido y que lo que era relevante hace 5 años igual ahora no lo es y que hay cosas que tú necesitas ahora y que igual hace 10 años eran cosas que no necesitabas saber, por ejemplo. Entonces creo que eso también es apoyarse en los amigos y admirarlos. Vale, pues Y bueno, ¿crees que tú como persona has cambiado tu opinión con respecto a la mujer en el campo o sigues teniendo la misma opinión? Cuéntanos un poco. Creo que después de, o sea,
en mi etapa de estudiar en laboratorios, estar en laboratorios, he tenido un montón de mujeres que me han apoyado un montón en todos mis research, en la tesis del máster, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aprendes a admirar de una forma como diferente, decir, oh, Dios mío, hay más gente como yo, hay gente joven, hay gente también más mayor que me quiere ayudar, que de cierta manera te tienden la mano y ver que como que hay huequitos y no es algo como tan difícil, que hay personas amables que te van a ayudar y que te van a allanar el camino. Me da esperanza. Y bueno, ahora que estás en Bélgica, me parece que me dijiste que estabas. Uh-huh. em, Sí. ¿Cómo has seguido viviendo el feminismo? ¿Cómo ves, no sé si ves alguna diferencia entre el feminismo en España o el que está ahora mismo viviéndose en Bélgica, si es igual o no? ¿Cómo notas ese como panorama internacional del feminismo ahora en la actualidad? Pues yo ahora efectivamente estoy en Bélgica, estoy en Bruselas, eh, y yo veo que en España se es más feminista que aquí. Diría que a nivel de poder acceder a altos cargos, etcétera, etcétera, quizá no haya tanto problema aquí, o sea como igual que en España, pero por ejemplo en el tema del acoso sexual, aquí o sea, es una barbaridad y creo que en España está muchísimo más visualizado. Creo que se nos está haciendo mucho más caso a las mujeres, y que se considera genuinamente un problema y que sin embargo aquí es como algo que se barre mucho debajo de la alfombra. Y por ejemplo, o sea, lo que más me chocó de cuando llegué yo aquí fue que cuando tú vas de fiesta y tú entras en una discoteca normal y corriente, es como si entrases, como si fueses una gacela y te pusiesen en medio de una manada de leones. O sea, es una cosa impresionante. O sea, aquí los chicos no, o sea, es una generalización, pero que, o sea, he ido a muchos bares y muchas discotecas y me ha pasado en prácticamente todos. Ir un grupo de chicas solas es horrible. O sea, hay tíos que ligan contigo tocándote el culo y está ultra normalizado. Y yo en España, obviamente pasa, pero no lo veo que pase tanto. Yo en España voy a una discoteca a bailar tranquila con mis amigas y obviamente va a venir un pesado o no, o van a venir tres, pero no es algo que va a pasar de todos los tíos me van a estar mirando. O sea, esto me ha pasado de estar bailando con mis amigas y un círculo de tíos como parados mirándote y o sea, es una sensación súper extraña, de verdad. Y está como muy normalizado, como, no sé, me siento, o sea, te sientes mucho más incómoda, la verdad. Es un poco asqueroso, la verdad. A mí es que, por ejemplo, Latinoamérica yo siento que es muy retrógrada y sé que gente me va a escuchar y le va a doler que diga eso, pero una de las cosas que más me gusta de España es que de verdad trabajan en que la mujer se sienta segura. Y uno de los errores que cometen casi todos los latinoamericanos es pensar que el feminismo se trata de una posición política. Y yo que no soy de ningún extremo político, yo soy lo más alejada de todo lo que se encuentra en ese mundo, pienso que los derechos se tienen que defender. Y Latinoamérica simplemente se olvidó de eso. Se olvidó de que una mujer sigue siendo mujer con falda, sigue siendo mujer aunque no tenga las uñas arregladas. Yo, ahora que hablas de las fiestas, me recuerdo que es que sencillamente en mi país y en casi toda Latinoamérica, si tú no sales de fiesta en tacones, es como que no te dejan pasar a la discoteca. Y tú lo piensas, y si tú en Madrid sales de fiesta en tacones, es que te vas a morir en el metro. Y eso de Total. que los hombres te hablen y te den piropos y tal, yo creo que la primera vez que un hombre hizo referencia a mi pecho, yo tendría 13 años y estaba caminando en la calle. Y eso continuó así excesivamente. Se suponía que eso era normal, que yo tenía que aguantarme eso todos los días. Y yo llego a España y es un delito. Y digo, wow, es un delito. Yo podía denunciar esto de las 200 veces que pasó. No sé, para mí fue el choque de sentirme en España mucho más segura. Creo que es algo que todavía no entiende la sociedad, de que esto no es política. O sea, aquí no estamos jugando a que cuando le votes a cierto partido o a cuál partido vas a recibir una parte de tus derechos o no. O sea, no le puedes negar los derechos a una población
porque vengas de un lugar o vengas de otro. Y eso es algo que no está interiorizado. O sea, la mujer no se politiza y no se juega con ella. La mujer tiene que ser respetada y tiene que tener lugar donde sea que esté. Y perdone que me vaya hacia allá, pero siento que desde donde vengo eso no se entiende. No se entiende porque a las niñas les ponen implantes mamarios a los 15 años. Y si eres gordo, pues triste porque vas a sufrir toda tu vida de que la gente hable mal de ti. Y no sé, perdón que me haya ido tan intensa, pero no sé, creo que era importante recalcarlo. Hablen más, muchachas. Si quieres, Sara, ¿quieres responder algo, creo? Sí, bueno, no sé qué opiniones tendréis vosotras, bueno, aparte de ti, Carmen, pero yo creo que en España quizás sí que esté un poco relacionado el feminismo con la política en el sentido de que obviamente es algo que no debemos, o sea, que no te pueden quitar porque tú eres una mujer, pero de hecho nos lo están quitando y por eso tenemos que estar luchando y continuamente como reivindicando que nuestros derechos son iguales de válidos que el de el resto de las personas, ¿no? Creo que esto se relaciona un poco a nivel político porque yo personalmente veo que en algunos partidos las ideologías no concuerdan muy bien con esas, con esa, no bueno, sí, no sé, con darle el puesto que realmente tiene la mujer, ¿no? Quizá tienen un pensamiento un poco más retrógrado en ese sentido. Pero claro, yo estoy hablando desde mi opinión y desde experiencias que a lo mejor no las he vivido todas, obviamente, pero experiencias de política en España. Tampoco me quiero meter mucho en este tema, pero no sé si Denisa o nuestra invitada, qué opinarán al respecto. Yo creo que a ver, es muy interesante el debate que habéis abierto y yo diría que, em, o sea, las personas, por el hecho de ser personas y ya está, deberíamos tener ciertos derechos intrínsecos a expresarnos como somos, a ser quienes somos, a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Esto no es así y no pasa. O sea, la lucha feminista y antirracista y bueno, de todo, no debería ser política porque es que no, o sea, no considero que deba ser, pero es que lo es. El problema es que todas estas luchas son políticas. Y también el problema es que muchas veces estas luchas políticas se las usan como bandera ciertos partidos dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, yo qué sé, el tema del aborto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo, si eres demócrata, estás a favor del aborto y vas a hacer lo posible por protegerlo, y si eres republicano, no, ¿vale? Pero, sin embargo, los republicanos, que también han sido ultraliberales, históricamente no han estado en contra del aborto. De hecho, creo recordar que los primeros estados donde se legalizaron el aborto eran estados republicanos, porque al final tú estás a favor, o sea, si abogas por un ultraliberalismo al favor de la individualidad, de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, y el aborto es que cada uno haga con lo que quiera con su cuerpo, entonces tú puedes utilizar el aborto como argumento desde el lado de tu ideología. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están abogando por otro lado de la ideología republicana, que es ser ultraconservador y ser ultrarreligioso, ¿no? Entonces, en este caso, pues la Iglesia dice que el aborto es pecado, entonces estoy en contra, por ejemplo. Entonces, el hecho de que nuestros cuerpos, nuestras vidas, porque al final son nuestras vidas, se utilicen como arma política, da mucho que decir de todo este tema, la verdad. Sí, bueno, principal quiero que cualquier persona que nos esté oyendo, que quede claro que no somos un podcast que tiene opinión política, así que no pasa nada por lo que tú opines o no, o hacia qué partido votes, pero es que es evidente que sí se juega con eso y que se quiere hacer ver como que si tú eres de un bando ya inmediatamente erradicas ciertos derechos, o si eres del otro eres el único que tiene el poder de dar esos derechos, y ojalá en algún momento nos demos cuenta de que es que esos derechos no nos los da nadie. O sea, nosotros sencillamente por estar vivos tenemos que tenerlos y punto. Porque no es como que, ok, vamos a jugar a que esta persona que nació con ciertos genitales, por la persona que esté dominando o no, tenga cierto acceso a cierta cosa. Y no me parece correcto. Pero no vamos a entrar ahí porque, a ver, es un terreno difícil de mover para nosotros que somos una voz, digamos, de todos los estudiantes y, bueno, en nuestra facultad hay diversas posturas. Si les parece, seguimos de aquí en adelante. Es evidente que lo del aborto daría para rato,
pero nos quedan muchas preguntas. Seguimos, Denisa. Sí, podemos seguir. Que de hecho, lo que hemos estado hablando tiene mucha relevancia con la siguiente pregunta, que es la relevancia del 8M. Hay muchas personas que todavía pues dicen, ya hay igualdad, ya no hace falta el 8M porque las mujeres siguen luchando tanto, que quieren conseguir más. Y es que no, es que sigue siendo relevante. Así que bueno, Anajo, si nos puedes hacer una pequeña síntesis de por qué todavía tenemos que luchar y por qué sigue siendo relevante, aunque bueno, lo hemos estado contando mucho antes. Pues yo creo que, como decís, por todas las cosas que hemos estado diciendo, el 8M sigue siendo ultra importante, ultra relevante y creo que dentro del 8M que cabemos todas y hay muchas luchas dentro del 8M que se interrelacionan no solo con el feminismo, que al final yo lo veo como una lucha interseccional, sino con también el colectivo LGTB, con el antirracismo, con la lucha de clase. Sigue Las siendo chicas tremendamente trans. relevante. Por supuesto, por supuesto. O sea, creo que al final, por ejemplo, la ley trans, que ya es ley, estamos al final dentro del tema de la ley trans se estaba debatiendo un montón y esto es que yo lo veía y decía, tío, es que las mujeres siempre estamos puteadas, estemos donde estemos, y se debatía sobre las mujeres trans, no todo el rato las que estaban más puteadas todavía sobre la opinión pública eran las mujeres trans. Era como, es que ser mujer siempre, tío, te van a putear, es que es horrible. Entonces creo que sigue siendo muy, muy relevante, la verdad. O sea, me parece que quedan muchísimas cosas por conseguir, que hace poco leí en una noticia que la pandemia había hecho que los hombres participasen más en las tareas del hogar, pero que igualmente seguía habiendo un sesgo y las mujeres eran las que más participaban en las tareas del hogar. Me parece increíble, ¿sabes? Que a estas alturas de la vida, o sea, como no, es que mi marido y yo trabajamos 8 horas al día y yo tengo que ir a casa y hacerle la cena y él ve el fútbol mientras tanto todos los días sistemáticamente y él no hace más cosas que yo, él no hace nada. Yo pongo la lavadora, yo limpio, yo no sé qué y tienes al final como mujer menos espacio para la realización personal porque tienes un señor en casa al que le tienes que poner las zapatillas cuando llega del trabajo, ¿sabes? Entonces, me parece ultra arcaico y cosas que hay que cambiar. Me parece que a nivel de acoso sexual, de violación, de educación sexual, hay muchísimas cosas que aún se hablan poco, se deberían hablar más. Y o sea, por eso y por otros mil millones de temas, porque se nos sigue persiguiendo, porque se nos sigue matando por ser mujeres, creo que el 8M sigue siendo tremendamente relevante. Sí, y es que más allá de las personas que, bueno, que tienen un nombre que las domine, aunque no debería ser esa la palabra que use, yo creo que es que porque podemos, o sea, el 8M tiene que ser relevante porque somos mujeres que pueden. Y hay un montón, millones de mujeres en el mundo que sencillamente no tienen la oportunidad de hacerlo. Y yo pienso en mí, mi mamá es médico y ella tuvo la oportunidad de hacerlo, pero porque mi abuela no, y mi abuela luchó para dársela a ella. Y si mi mamá la tuvo y mi mamá está luchando para que yo me vaya a otro país y tenga una oportunidad diferente, es que yo voy a luchar para que la siguiente también la tenga. Y no sé por qué, porque nadie debería cortarle un órgano genital a una mujer en ninguna parte del mundo, porque una mujer no debería ser apedreada, porque una mujer tiene derecho a educarse en niveles universitarios, escuela primaria, secundaria y bachillerato. No sé, creo que es que se nos está yendo de la mano a solo pensar en que la mujer solo quiere estar, digamos, esto entre comillas, que no lo estoy diciendo yo como opinión, que la mujer no sé, que quiere estar por encima del hombre, o eso es lo que quieren hacer pensar, pero es que el mundo está lleno de una desigualdad grande e importante, porque la mujer debe tener el mismo sueldo en Latinoamérica que un hombre, y porque sencillamente también la maternidad debería estar a la par para el hombre y la mujer, porque no solo la mujer va a criar a esos niños. Entonces, no sé, es como hay tantas cosas que cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿por qué sigue siendo relevante? Bueno, porque yo tengo un derecho que yo sé que en la mitad del globo terráqueo una persona no lo tiene. Y eso es suficiente para que yo me pare y grite y grite y grite y grite que estoy harta. Y lo digo yo que vengo de un país en donde no tenía cierto respeto y si yo digo esto en la calle probablemente todos me van a mirar mal. O sea, una opinión que se da mucho como un argumento de, es que el 8M ya no es relevante porque en España ya hay derechos, ¿no? Y si lo comparas con otros países, estás mucho mejor. Es como, es totalmente cierto y es totalmente cierto que hay países en los que las mujeres funcionalmente tienen cero derechos, que en España, gracias a
pues a todas las mujeres que han venido detrás de nosotras, ahora sí tenemos, y en España podemos votar, podemos conducir, podemos bañarnos en bañador en la playa, podemos denunciar si nos violan, podemos denunciar si nos acosan por la calle, es maravilloso. Creo, obviamente, que todavía en España, y siendo un país bastante avanzado en esto, siguen quedando cosas por hacer. Creo que es importante darnos cuenta de que no, o sea, no podemos apagar todos los fuegos nosotras solas, pero sí que tenemos que ayudar a compañeras de otros países y también tenemos que ver otras perspectivas y enseñarnos a nosotras esto desde una persona, yo soy blanca, no se me ve, pero soy blanca, ¿vale? Desde una persona que es blanca, no pecar de ser la típica salvadora feminista blanca, ¿vale? De decir, no, es que claro, está mucho peor en otro país, entonces me voy a ir a ayudar a otro país porque yo sé lo que hay que hacer. Es como, vale, ¿y en tu país cómo estás? ¿Cómo estás en España? En tu país también faltan cosas. Ayuda, escucha, apoya, pero tú en ese caso, por ejemplo, yo en este caso no soy la protagonista. Yo si hago una campaña para ayudar a mujeres en Afganistán, por ejemplo, yo aquí no soy la protagonista, yo las tengo que escuchar a ellas. Creo que eso también es algo en lo que la gente se pierde un poco, quizás. Va, totalmente, sí, tienes razón. Bueno, pues no sé si la siguiente pregunta que teníamos preparada, que es ¿qué le dirías a quien todavía considera que el 8M no es necesario? Está un poco respondida. No sé si tenías algo más. Nada, le decimos que es innecesario y ya, ¿no? No, Totalmente. No hace total. falta. Creo que es muy necesario. Y creo que también, ¿sabes qué pasa? Que últimamente, en los últimos años, hay una cosa que me da un poco de miedo, quizás, que sea que el 8M se ha vuelto mainstream un poco. Me da miedo que se vuelva mainstream, me da miedo que se vuelva mm, como que no nos demos cuenta tampoco o sea, del trasfondo que tiene realmente y de que dentro del 8M hay muchísimas realidades, ¿vale? Y es como, 8M, manifestación, ¿cómo no vas a ir a la manifestación? Es como, vale, ¿con quién dejo a mis hijos? ¿Con quién dejo a mi padre que le tengo a mi cargo? ¿Con quién dejo, no sé, a personas que yo tenga a mi cargo? Se los dejo a los niños, se los dejo a la abuela. A los niños se los dejo a la cuidadora, que ya es una mujer, que, ¿sabes? Son mujeres que te cuidan. Entonces es como, no caigamos en eso. Dentro del feminismo hay muchas realidades y hay que hacer caso a la interseccionalidad y que hay que fijarnos en la interseccionalidad. Tenemos que darnos cuenta de que es importante no ver el feminismo desde un punto de vista liberal, desde el punto de vista del feminismo liberal, blanco y de una persona burguesa de clase alta que tiene la posibilidad de contratar vulgarmente dicho, voy a dejar a los niños con la chacha y yo me voy a la manifestación. No está siendo feminista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente, pero yo creo que, a ver, lo más importante es entender que el 8M, pues, puede ser un lunes, un martes, no sé ni qué día cae esta semana, creo que es el miércoles. A ver, creo que hay personas que sencillamente no pueden ir a la manifestación, no les gusta esos entornos y que es completamente válido, pero no porque no estén directamente en la calle no significa que no estén peleando ni que no merezcan los mismos derechos y bueno, es que tú lo dijiste, es totalmente diverso, o sea, mujeres hay muchas y de muchos em, backgrounds, no recuerdo la palabra ahorita en español, pero no es solo de la persona que Totalmente. está gritando en Sí, la sí. calle la causa, es de cualquier persona que esté parada en el mundo, en cualquier lugar, le pertenece. Exactamente, totalmente de acuerdo. Al final creo que el 8M es un día para reivindicar, pero creo que la lucha se hace todos los días y que realmente si tú eres una persona feminista y no quieres o no puedes ir a la manifestación por X razones, yo por ejemplo soy una persona que tiene ansiedad y cuando hay aglomeraciones de gente, pues a veces me da ataques de ansiedad, entonces igual un día estoy con alta ansiedad, es la manifestación del 8M y no puedo ir por mi estado mental o por cualquier otra de las miles de razones válidas que hay para no ir a la manifestación. La lucha se hace todos los días y realmente no es relevante, pero lo más relevante es que tú comuniques y que convenzas en tu día a día y que luches por ti y por tus compañeras todos los días. Yo, por ejemplo, nunca he ido a una manifestación, chicas, no sé si eso está bien o mal, la verdad, nunca he ido a una manifestación del 8M,
porque bueno, en mi país no se hacían hasta después del 2018. Y cuando llegué a España, pues tampoco estaba como muy lista para enfrentarme otra vez a ir a la calle a manifestar por otra cosa, como que quedé traumada. Y hoy en día, pues no me gustan las manifestaciones porque me siento, como dice Ana Julia, en una situación de ansiedad muy grande. Y he decidido que mi pelea como mujer para otras mujeres es sencillamente pararme aquí en este podcast y decirles pues que todos los entornos son válidos y que las oportunidades están ahí y que bueno, hay que salir a buscarlas y crearlas para los demás también. Solo quería apuntar que se criminaliza mucho como, es que no hacía la manifestación. Es como, bueno, igual esta persona ha tenido unas razones totalmente válidas que a ti no te tiene que contar, ¿vale? Porque la intimidad de cada persona pues es de cada persona, pero que cada una pues hace la lucha donde realmente puede y donde cree que puede aportar más y que dentro de la cotidianidad se pueden conseguir muchísimas cosas. Totalmente. Si queréis podemos pasar a la última pregunta. Es que yo podría seguir hablando, pero es que tampoco quiero alargar mucho este podcast. Obviamente se nos quedarán cosas en el tintero que decir, pero bueno, em, para ya ir cerrando un poco, que me da muchísima pena. Antes, cuando estábamos tratando estas dos últimas preguntas, de verdad que me han entrado unas ganas tremendas de llorar, porque es que, no sé, creo que era un episodio de podcast tan importante y tan necesario, y las cosas que hemos estado diciendo, es que es la realidad, al fin y al cabo, es la realidad pura y dura. Entonces, bueno, aunque parezca que no, chicos y chicas y chiques, aún queda muchísimo camino por recorrer en este ámbito. Y, y nada, pues preguntarte ya para finalizar, Ana Julia, si crees que aún podemos mejorar, que yo creo que la respuesta es obvia, y por dónde te parece que podríamos empezar a hacerlo. Pues sí, efectivamente, la respuesta es obvia. Yo creo que también, que creo que en España tenemos muchísimo conseguido. Creo que en los últimos años se han conseguido un montón de cosas y que ha habido muchísima lucha por parte del colectivo, que ha habido un montón de mujeres al pie del cañón, dejando su tiempo y su piel para que nosotras, las que ahora somos jóvenes, tengamos mejores oportunidades y mayor protección por parte del Estado en ciertos casos. Creo que, por ejemplo, nos queda que aprender en educación. Yo creo que es muy importante coger, por así decirlo, coger los casos de machistas desde abajo, desde cuando eres un niño, y hacer que, o sea, conseguir que los niños se críen en un entorno de respeto y de igualdad y que tengamos la educación que haga eso posible y que haga posible que, aunque un niño o una niña vea en su casa unas actitudes machistas o las vea en la tele, que en el colegio vea que existen otras posibilidades y que hay otras realidades y que hay gente ahí que está a favor de la igualdad y que no crean que solamente existe una realidad, que es la realidad machista de sus cuatro paredes, por ejemplo. Y creo que al final, si con el tema de la educación y de cómo criamos a los niños, es cómo se consigue todo y cómo cambiamos la sociedad, creo que es lo más importante, porque realmente todos nos criamos en una sociedad que es machista, evidentemente, pero la gran mayoría que crecemos en entornos feministas, aunque sean microentornos, conseguimos salir de quizás esos valores que nos inculca el machismo en la sociedad patriarcal, de que no valemos porque somos mujeres, de que siempre tenemos que estar perfectas, siempre tenemos que ser guapas, no, nos tenemos que pegar a un hombre y depender de él. O quizás valores de este tipo relacionados como más con, por ejemplo, con la gordofobia, que es algo muy machista, sepamos que podemos salir de ahí, que haya referentes. Perfecto. Bueno, Carmen, has abierto el micro. Di. Creo que no sé, como que lo que yo diría que tendríamos que cambiar es dejar de tener miedo. O sea, dejar de tener miedo a denunciar, dejar de tener miedo a enfrentarnos a las cosas que no nos gustan,
Evidentemente todo eso tiene que ir acompañado de una ley y de cambios importantes en el sistema educativo, como dice Ana Julia. Si no cambias la educación es que vas a generar generaciones y generaciones del mismo tipo de personas. Y no sé, donde sea que estén oyéndonos, no tengan miedo y busquen sus armas para pelear, sean cuales sean. No sé si las armas sean hacer un podcast, enseñarle matemáticas a una niña, lo que puedan hacer. Y es eso, no tengan miedo a la denuncia, no tengan miedo a hacer lo que ustedes sienten que son como personas. Y ya. A mí la verdad es que me ha parecido súper completo y, y nada, una maravilla haber tenido aquí a Ana Julia Y y muchas gracias por invitarme. a ti por... Para nada. Y, o sea, yo creo que ha estado muy completo y la verdad es que hemos tocado muchos puntos muy importantes, aunque es verdad que todavía faltan muchos, pero el tiempo da para lo que da. Pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y bueno, por haberte conectado online desde Bélgica y por habernos contado pues tu experiencia y tu punto de vista. Ha sido Mucha una suerte con maravilla el... poder hablar con vosotras. Gracias, Ana. Mucha suerte con el máster y nada. Tal vez eres la siguiente profesora de un grupo de personas importantes. O eres la siguiente persona Ya importante. veremos. ¿Cómo saberlo? Y si no Ya te estás escuchando veremos. y eres una persona importante, aunque no te des cuenta de eso, gracias por escucharnos y defiende tu lucha, manifiéstate como puedas el 8M y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Exacto, aunque seas chico, chica o chique, esta lucha también es vuestra, así que nada, para adelante.